En la quietud del yermo, un anciano alza una daga sobre su hijo maniatado. Abraham, el progenitor de 3 confesiones, está a punto de consumar el acto más espantoso concebible: quitarle la vida a su propio vástago Isaac, porque una voz en su fuero interno se lo mandó. Durante milenios, este relato ha sido enaltecido como el paradigma máximo de la devoción. Pero Baruch Spinoza, el pensador más riesgoso del siglo XVII, apreció algo enteramente distinto. No una prueba celestial, sino la narración de un hombre al borde de perpetrar un filicidio fundado en una visión auditiva. Hoy revelaremos por qué Spinoza sostuvo que la divinidad jamás pudo haber ordenado semejante barbaridad, y cómo esta narración se convirtió en el cimiento del terror psicológico religioso más perduradero de la historia humana. La atadura a Queda, el sacrificio de Isaac, no es meramente un antiguo suceso. Es el momento fundacional donde la sumisión ciega fue colocada por encima de la moralidad humana más esencial. Es el instante exacto donde se estableció que la manifestación de Dios, o lo que alguien interprete como tal, puede y debe invalidar cualquier consideración ética, todo impulso paternal, cualquier rastro de sensatez. Y aquí reside lo verdaderamente inquietante. Este episodio no ha sido confinado a los límites de la doctrina. No. Ha sido festejado, magnificado, inculcado a infantes como el modelo insuperable de piedad religiosa. Sin embargo, Spinoza percibió lo que otros se negaron a contemplar. En su disquisición teológico-política, desmanteló metódicamente la interpretación tradicional de este suceso. Su argumento era aplastantemente sencillo y, por ello, innovador. Si Dios constituye la perfección absoluta, si Dios es la racionalidad ilimitada, entonces es imposible por principio que disponga una acción intrínsecamente disparatada e inmoral. El homicidio de un hijo inocente no puede emanar de la fuente de toda benevolencia y cordura. Por consiguiente, Abraham no oyó a Dios. Abraham captó los ecos de su propia psique perturbada. Imaginemos por un momento que en la actualidad, en pleno 2024, un individuo aseverara que la deidad le ha encomendado asesinar a su hijo. ¿Cuál sería nuestra reacción? ¿Lo ingresaríamos de inmediato en un centro psiquiátrico? ¿Lo juzgaríamos como un peligro para sí mismo y para los demás? ¿Buscaríamos fármacos, terapia, una intervención urgente? Pero cuando esta misma narración está envuelta en el manto de la antigüedad sacra, súbitamente se convierte en algo venerable, inviolable, merecedor de devoción. Esta es la contradicción que Spinoza expone sin clemencia. Hemos erigido civilizaciones enteras sobre la exaltación de lo que, en cualquier otro marco, identificaríamos instantáneamente como una peligrosa alteración mental. Y no solo eso. Hemos enseñado a generaciones sucesivas que esta clase de obediencia ciega, esta voluntad de anular completamente el juicio ético personal ante una supuesta orden divina, es la máxima expresión de espiritualidad. El marco histórico torna este suceso aún más inquietante. En la época en que este mito fue ideado y formalizado, las comunidades cananeas y fenicias que rodeaban a los antiguos hebreos solían practicar asiduamente la inmolación de niños. Moloc, el dios de bronce con cabeza de toro, recibía infantes vivos lanzados a sus flamas. Los tambores sonaban vigorosamente para callar los lamentos. Era una costumbre tan generalizada que los profetas hebreos tuvieron que repudiarla reiteradamente, lo que sugiere que incluso entre los israelitas había quienes la llevaban a cabo. En este contexto, el relato de Abraham adquiere una tonalidad distinta. No es tanto una negación de la inmolación infantil como una modificación sutil pero crucial. Nuestro Dios también podría exigir el sacrificio de tu descendiente, pero en el último momento lo detiene. Es como si los creadores de esta historia
quisieran competir con las creencias limítrofes en cuanto a demandas extremas de piedad, pero añadiendo un desenlace que los hace parecer más piadosos. Sin embargo, el mensaje implícito se mantiene inalterado. Tu deidad tiene el derecho absoluto de demandarte lo impensable, y tu deber es acatar sin titubear. Spinoza identificó la dificultad fundamental aquí. No es únicamente que la narración ensalce la sumisión irreflexiva, es que establece un precedente teológico extremadamente arriesgado. Si Abraham es el modelo de fe impecable, y Abraham estaba dispuesto a asesinar a su hijo basándose en una voz que oyó, entonces cualquier fanático puede justificar cualquier atrocidad apelando al mismo principio. Dios me lo mandó. Se transforma en la justificación definitiva, invulnerable a cualquier análisis racional o consideración moral. Reflexionemos sobre las consecuencias prácticas de esto. A lo largo del tiempo, incontables iniquidades han sido legitimadas precisamente con esta excusa. Las cruzadas, la Inquisición, los asesinatos masivos, las guerras religiosas que han desgarrado continentes enteros, todas hallan su sustento último en este precepto abrahámico. Cuando la divinidad ordena, la ética humana debe enmudecer. El criterio individual debe ser puesto en pausa. La cordura debe ser abandonada. Pero aquí es donde Spinoza introduce su transformación filosófica más profunda. Él argumenta que conocemos a Dios cabalmente a través de la razón, no a pesar de ella. La lógica no es el antagonista de lo divino, es el vehículo principal por el cual lo divino se nos manifiesta. Y la razón nos indica con una claridad meridiana que ciertas realidades morales son absolutas e indiscutibles. El asesinato de un inocente, especialmente de tu propio hijo, es esencialmente perverso. No hay circunstancia, no hay orden, no hay mandato celestial que pueda convertir esta maldad en bondad. Si una presunta revelación contradice estas verdades éticas esenciales que aprendemos mediante la razón, entonces, afirma Spinoza, podemos estar completamente seguros de que no emana de Dios. Es una simulación ilusoria, una proyección de nuestros propios miedos, anhelos o delirios. Abraham, en la óptica spinocista, no fue un paladín de la fe. Fue víctima de un serio error cognoscitivo. Confundió su propia fantasía turbada con la voz divina. Esta interpretación resultaba, y continúa siéndolo, profundamente rebelde. Mina no solo la historia específica de Abraham, sino toda la estructura de la autoridad religiosa cimentada en la revelación. Si no podemos confiar en que Abraham verdaderamente escuchó a Dios, ¿en qué otras revelaciones podemos depositar nuestra fe? Si el patriarca fundador de 3 credos mundiales pudo estar tan dramáticamente equivocado, ¿qué implica esto sobre las tradiciones construidas sobre su ejemplo? Spinoza no elude estas consecuencias. De hecho, las acoge. Para él, la auténtica religión no se funda en misteriosos anuncios o mandatos incomprensibles. Se basa en principios sencillos y sensatos que cualquier persona puede descubrir a través del empleo de su raciocinio. Amar al prójimo, actuar con equidad, buscar la verdad, fomentar la piedad. Estas no son verdades que requieran una voz del firmamento para ser conocidas. Están grabadas en la propia esencia de la realidad y son accesibles a toda mente lúcida. La anécdota del sacrificio de Isaac revela algo profundo sobre la psicología del dominio religioso. El poder supremo no consiste simplemente en lograr que las personas acaten disposiciones sensatas o incluso arduas. El poder máximo es conseguir que las personas obedezcan directrices que contradicen sus instintos más elementales, su moralidad fundamental, su propia inteligencia.
Por eso la historia de Abraham es tan crucial para las religiones abrahámicas. No es pese a su aparente irracionalidad e inmoralidad que es venerada, sino precisamente a causa de ellas. Consideremos el momento específico en que Abraham levanta la cuchilla. En ese instante ha anulado totalmente su rol de padre. Ha sofocado todo impulso innato de amparar a su hijo. Ha silenciado toda protesta interna que clamase por clemencia o juicio. Se ha convertido en un autómata, un instrumento sin voluntad propia, completamente subordinado a lo que percibe como el deseo divino. Y esto, nos informa la tradición, es la cima de la vida espiritual. Pero Spinoza nos convoca a observar este punto de manera muy distinta. No es el apogeo de la espiritualidad, es su declive. Es el momento en que el ser humano renuncia completamente a su esencia. Es el triunfo de la superstición sobre la lucidez, del fanatismo sobre la compasión, de la sumisión ciega sobre la responsabilidad ética. Y aquí arribamos a uno de los juicios más relevantes de la crítica espinosista. El relato de Abraham no solo es problemático por sí mismo, es el ejemplo paradigmático de un patrón que se reitera incansablemente en la trayectoria religiosa. Cada vez que alguien asegura tener una vía especial al propósito divino, cada vez que un líder de culto exige sumisión incondicional basada en una supuesta inspiración, cada vez que se nos pide dejar en suspenso nuestro criterio moral en nombre de la fe, estamos reviviendo la coyuntura de Abraham en el monte Moría. El filósofo danés Søren Kierkegaard, escribiendo 2 siglos después de Spinoza, respaldó apasionadamente la historia de Abraham. Para Kierkegaard, simbolizaba lo que denominó la suspensión teleológica de lo ético. En otras palabras, hay momentos en que la convicción genuina demanda que superemos la moralidad cotidiana, que efectuemos un salto de fe, más allá de lo que la razón puede convalidar. Abraham, para Kierkegaard, es el caballero de la fe, el hombre que se atreve a creer lo irracional, a acatar lo incomprensible. Pero Spinoza habría replicado que esto no es creencia, es insensatez. No hay mérito en otorgar crédito a lo absurdo. No hay sacralidad en obedecer lo enigmático. La auténtica fe, lo que Spinoza llama fides, es algo enteramente distinto. Es la confianza serena en que el cosmos está regido por principios racionales, que la virtud conduce a la dicha, que el saber y la comprensión son el trayecto hacia la emancipación. Esta convicción no requiere saltos al vacío, no demanda la exclusión de la moralidad, no magnifica la falta de sensatez. La disparidad entre estas dos perspectivas de la fe no podría ser más fundamental. Para Kierkegaard y la tradición que representa, la creencia comienza donde la razón se agota. Para Spinoza, la fe y la razón son cómplices inseparables. Una convicción que contradice la lógica no es fe en absoluto, es superstición. Y una razón que no conduce a la confianza en el orden primordial del universo es una racionalidad incompleta. Retornemos al instante crucial del relato. Abraham escucha una voz que le exige sacrificar a su hijo. Según la interpretación convencional, no duda, no interroga, simplemente acata. Pero Spinoza nos invita a cuestionar. ¿Qué clase de deidad es esta que practica juegos mentales tan crueles con sus devotos? ¿Qué tipo de divinidad necesita probar la fidelidad de sus seguidores mediante el terrorismo psicológico? La respuesta de Spinoza es inequívoca. Ningún Dios verdadero actuaría de ese modo. El Dios de Spinoza, que es idéntico a la naturaleza, no posee exigencias psicológicas,
No requiere validación. No se involucra en juegos mentales. No somete a prueba a nadie porque ya conoce todos los desenlaces posibles. El Dios espinocista es la suma total de todas las leyes naturales, la sustancia ilimitada de la cual todo surge y a la cual todo retorna. Este Dios no susurra mandatos contradictorios en los oídos de los profetas. Se manifiesta a través de las normas inmutables de la naturaleza, mediante la razón, a través del sistema matemático del cosmos. Si aprecias este contenido que desentraña las realidades ocultas tras las narrativas religiosas acostumbradas, no olvides dejar tu me gusta en este clip. Tu soporte nos posibilita seguir explorando estas ideas revolucionarias que durante siglos fueron consideradas demasiado peligrosas para ser debatidas abiertamente. Ahora, profundicemos en las implicaciones mentales del suceso de Abraham. ¿Qué ocurre en la mente de un hombre que está dispuesto a matar a su propio vástago por orden celestial? La psicología contemporánea tiene un término para esto: discrepancia cognitiva extrema. Abraham debe mantener concurrentemente dos conceptos totalmente opuestos. Amo a mi hijo y debo matarlo. La única vía para solventar esta insufrible incompatibilidad es a través de lo que los psicólogos denominan compartimentalización, dividiendo la mente en segmentos que no interactúan entre sí. Pero esta separación conlleva un costo atroz. Exige la sofocación activa de la empatía, la anulación del instinto paterno, la negación de la sensatez. En terminología espinosista, es la fragmentación del conatus, ese impulso esencial de todo ser para perseverar en su existencia. Abraham, al prepararse para asesinar a Isaac, no solo está a punto de destruir a su hijo, está destruyendo algo fundamental en su interior. Y aquí llegamos a una de las percepciones más perspicaces de Spinoza acerca de la índole humana. Los seres humanos, afirma, son más perfectos cuando actúan de acuerdo con la razón, cuando sus acciones fluyen de su naturaleza intrínseca de forma coherente y armónica. La predisposición de Abraham para matar a Isaac simboliza precisamente lo contrario. Es el acto de un hombre desvinculado de su propia esencia, actuando no desde su núcleo, sino desde una imposición externa que ha asimilado como divina. La tradición religiosa nos informa que Dios detuvo a Abraham en el último instante, proveyendo un carnero como sustituto. Este desenlace aparentemente afortunado se supone que valida todo el relato. Pero Spinoza nos invitaría a considerar el perjuicio psicológico ya infligido. Isaac ha presenciado la voluntad de su padre de ultimarlo. Abraham ha traspasado una frontera psicológica de la cual no hay retorno total. El vínculo entre padre e hijo ha quedado irrevocablemente resquebrajado. El mismo escrito bíblico lo insinúa. Después de este evento, Abraham e Isaac nunca más dialogan en la narrativa sagrada. Más allá del trauma individual, meditemos en el precedente cultural establecido. La historia de Abraham se transforma en el patrón para innumerables actos de violencia religiosa. Si el fundador de la fe estaba dispuesto a matar por mandato divino, ¿quiénes somos nosotros para cuestionar directrices similares? Este es el legado tóxico de la atadura, la normalización de la agresión en nombre de Dios. Spinoza vivió en una época donde las guerras de religión habían asolado Europa por más de un siglo. Había visto directamente cómo la convicción de poseer la verdad divina podía convertir a las personas en monstruos. La Guerra de los 30 años, que finalizó apenas unos años antes de que Spinoza comenzara a redactar, había causado la muerte de millones.
católicos y protestantes, cada uno persuadido de que Dios estaba de su lado, habían transformado el continente en un escenario de matanza. En este marco, la crítica de Spinoza a Abraham no es meramente una cuestión de estudio. Es apremiante, esencial, necesaria. Está buscando desactivar la bomba ideológica que ha detonado una y otra vez a lo largo de la historia. Si podemos comprender que incluso Abraham, el supuesto dechado de fe, estaba profundamente equivocado, quizás podamos empezar a poner en tela de juicio a aquellos que dicen hablar en nombre de Dios en nuestro propio tiempo. La alternativa que ofrece Spinoza es drástica en su simplicidad. En vez de obediencia ciega, propone el entendimiento racional. En lugar de acatamiento a voces misteriosas, sugiere la adhesión a principios morales claros y ecuménicos. En vez de un Dios que somete a pruebas y aterroriza, presenta una divinidad que es idéntica al orden sensato del propio universo. Esta visión espinocista tiene hondas repercusiones en cómo llevamos nuestras vidas. Si Dios no es un ser individual que emite órdenes caprichosas, sino el orden inherente del cosmos, entonces conocer a Dios significa comprender las leyes de la naturaleza. Amar a Dios significa amar la verdad, la lógica, la realidad tal cual es. Servir a Dios implica vivir conforme a nuestra esencia racional, buscando el conocimiento, ejerciendo la virtud, fomentando el regocijo. No hay cabida en esta óptica para la clase de fe abrahámica. No hay excelencia en la disposición para quebrantar los preceptos morales más elementales por mandato divino. No hay santidad en la suspensión del juicio. La verdadera espiritualidad para Spinoza no nos distancia de nuestra humanidad, la perfecciona. Pensemos por un momento cómo sería el mundo si la perspectiva de Spinoza hubiera prevalecido sobre la de Abraham. No habría mártires inmolándose persuadidos de que Dios les ordena asesinar a personas inocentes. No habría padres que desatienden o maltratan a sus hijos en nombre de la religión. No habría líderes eclesiásticos que exigen acatamiento irreflexivo, basándose en presuntas revelaciones divinas. Por el contrario, tendríamos una vida espiritual basada en la cordura y la clemencia. Los guías religiosos serían maestros de ética y filosofía, no mediadores entre la humanidad y lo divino. La convicción sería una fuente de discernimiento y unión, no de cisma y contienda. La religión sería una celebración del orden y la belleza del universo, no un sistema de control cimentado en el miedo y la sumisión. Pero el mundo eligió a Abraham sobre Spinoza. Las tres grandes religiones monoteístas que juntas reclaman la lealtad de más de la mitad de la humanidad, todas veneran a Abraham como su padre espiritual. Todas celebran su voluntad de sacrificar a Isaac como el ejemplo cumbre de devoción. Y todas, en diversos grados, mantienen la noción de que la sumisión al designio divino, tal como lo interpretan sus autoridades eclesiásticas, supera toda consideración moral humana. El resultado ha sido milenios de violencia religiosa, de guerras sagradas, de tribunales inquisidores y persecuciones masivas, de terrorismo y acciones antiterroristas. Todo justificado en última instancia por el principio abrahámico. Cuando Dios ordena, debemos acatar sin importar cuán terrible parezca la instrucción. Spinoza visualizó todo esto con una clarividencia profética. Entendió que mientras Abraham continuara siendo el modelo de fe, la humanidad estaría destinada a reiterar sus deslices. Por eso su crítica fue tan vehemente, tan inquebrantable. No estaba simplemente participando en un debate doctrinal abstracto.
estaba tratando de liberar a la humanidad de una de sus concepciones más peligrosas. Y aquí llegamos al núcleo del terror psicológico inherente en la historia de Abraham. No es solamente que Dios supuestamente mandó algo horrendo, es que el relato nos enseña a ver esta orden espantosa como una muestra de amor. El mensaje tácito es demoledor. Si verdaderamente amas a Dios, estarás dispuesto a hacer lo inimaginable. Tu disposición para transgredir tu propia conciencia se convierte en la unidad de medida de tu devoción. Este es un mecanismo mental que los grupos de culto y los regímenes totalitarios han aprovechado una y otra vez. Exigen acciones que violan la conciencia de sus seguidores precisamente porque tales actos forjan un lazo psicológico irrompible. Una vez que has ejecutado algo atroz por el líder o la causa, no puedes reconocer que fue un error, sin admitir que eres un monstruo. Así que te persuades de que fue correcto, que fue indispensable, que fue sagrado. Abraham, al haber estado dispuesto a matar a su hijo, no puede admitir que escuchó incorrectamente, que se equivocó, que casi perpetra el crimen más terrible concebible. Debe convencerse de que auténticamente oyó a Dios, que su voluntad de obedecer fue ejemplar, que toda la vivencia fue una prueba divina que superó con éxito. Y así, el trauma se transforma en victoria, la psicosis en santidad, el casi filicidio en el fundamento de 3 credos mundiales. Spinoza nos brinda una salida de este intrincado laberinto psicológico. Su filosofía es, en muchos aspectos, una terapia para la mente religiosa traumatizada. Nos dice, no tienes que estar dispuesto a cometer actos terribles para demostrar tu entrega. No, Dios no te está poniendo a prueba con mandatos incomprensibles. No. Tu valía espiritual no se calcula por tu voluntad de suspender tu juicio ético. En cambio, Spinoza nos ofrece una vida espiritual basada en la alegría y la sensatez. Tu mérito espiritual se mide por tu comprensión, tu clemencia, tu aptitud para vivir en sintonía con tu naturaleza racional. Dios no desea tu sumisión ciega. Dios, siendo el orden mismo del universo, quiere, si podemos emplear ese término, que entiendas, que evoluciones, que prosperes. Esta es una visión profundamente emancipadora, pero también intensamente amenazante para las estructuras de poder religioso ya establecidas. Si las personas no necesitan acatar órdenes incomprensibles, si pueden acceder a lo divino a través de su propia razón, ¿qué necesidad hay de mediadores religiosos? ¿Qué potestad tienen los clérigos, rabinos e imanes si cualquiera puede conocer a Dios directamente mediante el estudio de la naturaleza y el ejercicio de la lógica? No es sorprendente que Spinoza fuera excomulgado, anatematizado, sus escritos prohibidos y quemados. Estaba debilitando los cimientos mismos de la autoridad religiosa. Estaba declarando que el emperador está desnudo, que Abraham no escuchó a Dios, que toda la armazón de la revelación y la obediencia es un engaño peligroso. Pero la verdad tiene una manera de perdurar, incluso cuando es reprimida. Las ideas de Spinoza, aunque oficialmente condenadas, se filtraron en la Ilustración. Ejercieron influencia en pensadores desde Leibniz hasta Einstein, y siguen retando e inspirando a quienes buscan una espiritualidad más sensata y compasiva. Volvamos una vez más a aquel instante en el monte Moriah. Abraham tiene la cuchilla alzada, Isaac está atado en el ara, y en ese momento, según la interpretación tradicional, un mensajero celestial grita ¡alto! Pero Spinoza nos incitaría a formular una pregunta diferente.
¿Qué habría pasado si Abraham no se hubiera detenido? ¿Y si hubiera culminado la acción? ¿Seguiríamos rindiéndole homenaje como un héroe de la fe? La respuesta sincera es profundamente perturbadora, porque la lógica del relato sugiere que sí. Si Dios realmente dispuso el sacrificio, entonces consumarlo habría sido la acción suprema de acatamiento. El hecho de que la divinidad lo detuviera en el último instante es casi secundario. El punto esencial es que Abraham estaba dispuesto. La voluntad de matar es lo que se celebra, no el hecho de que no lo hiciera. Esto pone de manifiesto la perversidad esencial en el corazón de esta historia. No es un relato sobre la misericordia de Dios. Es un relato sobre la exaltación de la sumisión absoluta, incluso hasta el punto del homicidio. Es un relato que nos enseña que no hay límites para lo que la divinidad puede requerir, y no hay límites para lo que debemos estar prestos a ejecutar. Spinoza rechaza todo esto de modo categórico. Para él hay límites precisos y razonables para lo que puede ser considerado divino. El asesinato de inocentes jamás puede ser divino. La crueldad nunca puede ser sagrada. La irracionalidad nunca puede ser espiritual. Estos son principios innegociables, verdades que conocemos con tanta certidumbre como sabemos que 2 más 2 son 4. Y aquí alcanzamos uno de los aspectos más transformadores del pensamiento de Spinoza. Él no está únicamente criticando una historia en particular, o incluso una religión específica. Está instituyendo un nuevo estándar para juzgar. En la quietud del yermo, un anciano alza una daga sobre su hijo maniatado. Abraham, el progenitor de 3 confesiones, está a punto de consumar el acto más espantoso concebible: quitarle la vida a su propio vástago Isaac, porque una voz en su fuero interno se lo mandó. Durante milenios, este relato ha sido enaltecido como el paradigma máximo de la devoción. Pero Baruch Spinoza, el pensador más riesgoso del siglo XVII, apreció algo enteramente distinto. No una prueba celestial, sino la narración de un hombre al borde de perpetrar un filicidio fundado en una visión auditiva. Hoy revelaremos por qué Spinoza sostuvo que la divinidad jamás pudo haber ordenado semejante barbaridad, y cómo esta narración se convirtió en el cimiento del terror psicológico religioso más perduradero de la historia humana. La atadura a Queda, el sacrificio de Isaac, no es meramente un antiguo suceso. Es el momento fundacional donde la sumisión ciega fue colocada por encima de la moralidad humana más esencial. Es el instante exacto donde se estableció que la manifestación de Dios, o lo que alguien interprete como tal, puede y debe invalidar cualquier consideración ética, todo impulso paternal, cualquier rastro de sensatez. Y aquí reside lo verdaderamente inquietante. Este episodio no ha sido confinado a los límites de la doctrina. No. Ha sido festejado, magnificado, inculcado a infantes como el modelo insuperable de piedad religiosa. Sin embargo, Spinoza percibió lo que otros se negaron a contemplar. En su disquisición teológico-política, desmanteló metódicamente la interpretación tradicional de este suceso. Su argumento era aplastantemente sencillo y, por ello, innovador. Si Dios constituye la perfección absoluta, si Dios es la racionalidad ilimitada, entonces es imposible por principio que disponga una acción intrínsecamente disparatada e inmoral. El homicidio de un hijo inocente no puede emanar de la fuente de toda benevolencia y cordura. Por consiguiente, Abraham no oyó a Dios. Abraham captó los ecos de su propia psique perturbada. Imaginemos por un momento que en la actualidad, en pleno 2024, un individuo aseverara que la deidad le ha encomendado asesinar a su hijo. ¿Cuál sería nuestra reacción? ¿Lo ingresaríamos de inmediato en un centro psiquiátrico?
¿Lo juzgaríamos como un peligro para sí mismo y para los demás? ¿Buscaríamos fármacos, terapia, una intervención urgente? Pero cuando esta misma narración está envuelta en el manto de la antigüedad sacra, súbitamente se convierte en algo venerable, inviolable, merecedor de devoción. Esta es la contradicción que Spinoza expone sin clemencia. Hemos erigido civilizaciones enteras sobre la exaltación de lo que, en cualquier otro marco, identificaríamos instantáneamente como una peligrosa alteración mental. Y no solo eso. Hemos enseñado a generaciones sucesivas que esta clase de obediencia ciega, esta voluntad de anular completamente el juicio ético personal ante una supuesta orden divina, es la máxima expresión de espiritualidad. El marco histórico torna este suceso aún más inquietante. En la época en que este mito fue ideado y formalizado, las comunidades cananeas y fenicias que rodeaban a los antiguos hebreos solían practicar asiduamente la inmolación de niños. Moloc, el dios de bronce con cabeza de toro, recibía infantes vivos lanzados a sus flamas. Los tambores sonaban vigorosamente para callar los lamentos. Era una costumbre tan generalizada que los profetas hebreos tuvieron que repudiarla reiteradamente, lo que sugiere que incluso entre los israelitas había quienes la llevaban a cabo. En este contexto, el relato de Abraham adquiere una tonalidad distinta. No es tanto una negación de la inmolación infantil como una modificación sutil pero crucial. Nuestro Dios también podría exigir el sacrificio de tu descendiente, pero en el último momento lo detiene. Es como si los creadores de esta historia quisieran competir con las creencias limítrofes en cuanto a demandas extremas de piedad, pero añadiendo un desenlace que los hace parecer más piadosos. Sin embargo, el mensaje implícito se mantiene inalterado. Tu deidad tiene el derecho absoluto de demandarte lo impensable, y tu deber es acatar sin titubear. Spinoza identificó la dificultad fundamental aquí. No es únicamente que la narración ensalce la sumisión irreflexiva, es que establece un precedente teológico extremadamente arriesgado. Si Abraham es el modelo de fe impecable, y Abraham estaba dispuesto a asesinar a su hijo basándose en una voz que oyó, entonces cualquier fanático puede justificar cualquier atrocidad apelando al mismo principio. Dios me lo mandó. Se transforma en la justificación definitiva, invulnerable a cualquier análisis racional o consideración moral. Reflexionemos sobre las consecuencias prácticas de esto. A lo largo del tiempo, incontables iniquidades han sido legitimadas precisamente con esta excusa. Las cruzadas, la Inquisición, los asesinatos masivos, las guerras religiosas que han desgarrado continentes enteros, todas hallan su sustento último en este precepto abrahámico. Cuando la divinidad ordena, la ética humana debe enmudecer. El criterio individual debe ser puesto en pausa. La cordura debe ser abandonada. Pero aquí es donde Spinoza introduce su transformación filosófica más profunda. Él argumenta que conocemos a Dios cabalmente a través de la razón, no a pesar de ella. La lógica no es el antagonista de lo divino, es el vehículo principal por el cual lo divino se nos manifiesta. Y la razón nos indica con una claridad meridiana que ciertas realidades morales son absolutas e indiscutibles. El asesinato de un inocente, especialmente de tu propio hijo, es esencialmente perverso. No hay circunstancia, no hay orden, no hay mandato celestial que pueda convertir esta maldad en bondad. Si una presunta revelación contradice estas verdades éticas esenciales que aprendemos mediante la razón, entonces, afirma Spinoza, podemos estar completamente seguros de que no emana de Dios. Es una simulación ilusoria, una proyección de nuestros propios miedos, anhelos o delirios. Abraham, en la óptica spinozista, no fue un paladín de la fe.
Fue víctima de un serio error cognoscitivo. Confundió su propia fantasía turbada con la voz divina. Esta interpretación resultaba, y continúa siéndolo, profundamente rebelde. Mina no solo la historia específica de Abraham, sino toda la estructura de la autoridad religiosa cimentada en la revelación. Si no podemos confiar en que Abraham verdaderamente escuchó a Dios, ¿en qué otras revelaciones podemos depositar nuestra fe? Si el patriarca fundador de 3 credos mundiales pudo estar tan dramáticamente equivocado, ¿qué implica esto sobre las tradiciones construidas sobre su ejemplo? Spinoza no elude estas consecuencias. De hecho, las acoge. Para él, la auténtica religión no se funda en misteriosos anuncios o mandatos incomprensibles. Se basa en principios sencillos y sensatos que cualquier persona puede descubrir a través del empleo de su raciocinio. Amar al prójimo, actuar con equidad, buscar la verdad, fomentar la piedad. Estas no son verdades que requieran una voz del firmamento para ser conocidas. Están grabadas en la propia esencia de la realidad y son accesibles a toda mente lúcida. La anécdota del sacrificio de Isaac revela algo profundo sobre la psicología del dominio religioso. El poder supremo no consiste simplemente en lograr que las personas acaten disposiciones sensatas o incluso arduas. El poder máximo es conseguir que las personas obedezcan directrices que contradicen sus instintos más elementales, su moralidad fundamental, su propia inteligencia. Por eso la historia de Abraham es tan crucial para las religiones abrahámicas. No es pese a su aparente irracionalidad e inmoralidad que es venerada, sino precisamente a causa de ellas. Consideremos el momento específico en que Abraham levanta la cuchilla. En ese instante ha anulado totalmente su rol de padre. Ha sofocado todo impulso innato de amparar a su hijo. Ha silenciado toda protesta interna que clamase por clemencia o juicio. Se ha convertido en un autómata, un instrumento sin voluntad propia, completamente subordinado a lo que percibe como el deseo divino. Y esto, nos informa la tradición, es la cima de la vida espiritual. Pero Spinoza nos convoca a observar este punto de manera muy distinta. No es el apogeo de la espiritualidad, es su declive. Es el momento en que el ser humano renuncia completamente a su esencia. Es el triunfo de la superstición sobre la lucidez, del fanatismo sobre la compasión, de la sumisión ciega sobre la responsabilidad ética. Y aquí arribamos a uno de los juicios más relevantes de la crítica espinosista. El relato de Abraham no solo es problemático por sí mismo, es el ejemplo paradigmático de un patrón que se reitera incansablemente en la trayectoria religiosa. Cada vez que alguien asegura tener una vía especial al propósito divino, cada vez que un líder de culto exige sumisión incondicional basada en una supuesta inspiración, cada vez que se nos pide dejar en suspenso nuestro criterio moral en nombre de la fe, estamos reviviendo la coyuntura de Abraham en el monte Moría. El filósofo danés Søren Kierkegaard, escribiendo 2 siglos después de Spinoza, respaldó apasionadamente la historia de Abraham. Para Kierkegaard, simbolizaba lo que denominó la suspensión teleológica de lo ético. En otras palabras, hay momentos en que la convicción genuina demanda que superemos la moralidad cotidiana, que efectuemos un salto de fe, más allá de lo que la razón puede convalidar. Abraham, para Kierkegaard, es el caballero de la fe, el hombre que se atreve a creer lo irracional, a acatar lo incomprensible. Pero Spinoza habría replicado que esto no es creencia, es insensatez. No hay mérito en otorgar crédito a lo absurdo.
No hay sacralidad en obedecer lo enigmático. La auténtica fe, lo que Spinoza llama fides, es algo enteramente distinto. Es la confianza serena en que el cosmos está regido por principios racionales, que la virtud conduce a la dicha, que el saber y la comprensión son el trayecto hacia la emancipación. Esta convicción no requiere saltos al vacío, no demanda la exclusión de la moralidad, no magnifica la falta de sensatez. La disparidad entre estas dos perspectivas de la fe no podría ser más fundamental. Para Kierkegaard y la tradición que representa, la creencia comienza donde la razón se agota. Para Spinoza, la fe y la razón son cómplices inseparables. Una convicción que contradice la lógica no es fe en absoluto, es superstición. Y una razón que no conduce a la confianza en el orden primordial del universo es una racionalidad incompleta. Retornemos al instante crucial del relato. Abraham escucha una voz que le exige sacrificar a su hijo. Según la interpretación convencional, no duda, no interroga, simplemente acata. Pero Spinoza nos invita a cuestionar. ¿Qué clase de deidad es esta que practica juegos mentales tan crueles con sus devotos? ¿Qué tipo de divinidad necesita probar la fidelidad de sus seguidores mediante el terrorismo psicológico? La respuesta de Spinoza es inequívoca. Ningún Dios verdadero actuaría de ese modo. El Dios de Spinoza, que es idéntico a la naturaleza, no posee exigencias psicológicas, no requiere validación, no se involucra en juegos mentales, no somete a prueba a nadie porque ya conoce todos los desenlaces posibles. El Dios espinocista es la suma total de todas las leyes naturales, la sustancia ilimitada de la cual todo surge y a la cual todo retorna. Este Dios no susurra mandatos contradictorios en los oídos de los profetas. Se manifiesta a través de las normas inmutables de la naturaleza, mediante la razón, a través del sistema matemático del cosmos. Si aprecias este contenido que desentraña las realidades ocultas tras las narrativas religiosas acostumbradas, no olvides dejar tu me gusta en este clip. Tu soporte nos posibilita seguir explorando estas ideas revolucionarias que durante siglos fueron consideradas demasiado peligrosas para ser debatidas abiertamente. Ahora, profundicemos en las implicaciones mentales del suceso de Abraham. ¿Qué ocurre en la mente de un hombre que está dispuesto a matar a su propio vástago por orden celestial? La psicología contemporánea tiene un término para esto: discrepancia cognitiva extrema. Abraham debe mantener concurrentemente dos conceptos totalmente opuestos. Amo a mi hijo y debo matarlo. La única vía para solventar esta insufrible incompatibilidad es a través de lo que los psicólogos denominan compartimentalización, dividiendo la mente en segmentos que no interactúan entre sí. Pero esta separación conlleva un costo atroz. Exige la sofocación activa de la empatía, la anulación del instinto paterno, la negación de la sensatez. En terminología espinosista, es la fragmentación del conatus, ese impulso esencial de todo ser para perseverar en su existencia. Abraham, al prepararse para asesinar a Isaac, no solo está a punto de destruir a su hijo, está destruyendo algo fundamental en su interior. Y aquí llegamos a una de las percepciones más perspicaces de Spinoza acerca de la índole humana. Los seres humanos, afirma, son más perfectos cuando actúan de acuerdo con la razón, cuando sus acciones fluyen de su naturaleza intrínseca de forma coherente y armónica. La predisposición de Abraham para matar a Isaac simboliza precisamente lo contrario. Es el acto de un hombre desvinculado de su propia esencia.
actuando no desde su núcleo, sino desde una imposición externa que ha asimilado como divina. La tradición religiosa nos informa que Dios detuvo a Abraham en el último instante, proveyendo un carnero como sustituto. Este desenlace aparentemente afortunado se supone que valida todo el relato, pero Spinoza nos invitaría a considerar el perjuicio psicológico ya infligido. Isaac ha presenciado la voluntad de su padre de ultimarlo. Abraham ha traspasado una frontera psicológica de la cual no hay retorno total. El vínculo entre padre e hijo ha quedado irrevocablemente resquebrajado. El mismo escrito bíblico lo insinúa. Después de este evento, Abraham e Isaac nunca más dialogan en la narrativa sagrada. Más allá del trauma individual, meditemos en el precedente cultural establecido. La historia de Abraham se transforma en el patrón para innumerables actos de violencia religiosa. Si el fundador de la fe estaba dispuesto a matar por mandato divino, ¿quiénes somos nosotros para cuestionar directrices similares? Este es el legado tóxico de la atadura, la normalización de la agresión en nombre de Dios. Spinoza vivió en una época donde las guerras de religión habían asolado Europa por más de un siglo. Había visto directamente cómo la convicción de poseer la verdad divina podía convertir a las personas en monstruos. La Guerra de los 30 años, que finalizó apenas unos años antes de que Spinoza comenzara a redactar, había causado la muerte de millones. Católicos y protestantes, cada uno persuadido de que Dios estaba de su lado, habían transformado el continente en un escenario de matanza. En este marco, la crítica de Spinoza a Abraham no es meramente una cuestión de estudio. Es apremiante, esencial, necesaria. Está buscando desactivar la bomba ideológica que ha detonado una y otra vez a lo largo de la historia. Si podemos comprender que incluso Abraham, el supuesto dechado de fe, estaba profundamente equivocado, quizás podamos empezar a poner en tela de juicio a aquellos que dicen hablar en nombre de Dios en nuestro propio tiempo. La alternativa que ofrece Spinoza es drástica en su simplicidad. En vez de obediencia ciega, propone el entendimiento racional. En lugar de acatamiento a voces misteriosas, sugiere la adhesión a principios morales claros y ecuménicos. En vez de un Dios que somete a pruebas y aterroriza, presenta una divinidad que es idéntica al orden sensato del propio universo. Esta visión espinocista tiene hondas repercusiones en cómo llevamos nuestras vidas. Si Dios no es un ser individual que emite órdenes caprichosas, sino el orden inherente del cosmos, entonces conocer a Dios significa comprender las leyes de la naturaleza. Amar a Dios significa amar la verdad, la lógica, la realidad tal cual es. Servir a Dios implica vivir conforme a nuestra esencia racional, buscando el conocimiento, ejerciendo la virtud, fomentando el regocijo. No hay cabida en esta óptica para la clase de fe abrahámica. No hay excelencia en la disposición para quebrantar los preceptos morales más elementales por mandato divino. No hay santidad en la suspensión del juicio. La verdadera espiritualidad para Spinoza no nos distancia de nuestra humanidad, la perfecciona. Pensemos por un momento cómo sería el mundo si la perspectiva de Spinoza hubiera prevalecido sobre la de Abraham. No habría mártires inmolándose persuadidos de que Dios les ordena asesinar a personas inocentes. No habría padres que desatienden o maltratan a sus hijos en nombre de la religión. No habría líderes eclesiásticos que exigen acatamiento irreflexivo, basándose en presuntas revelaciones divinas. Por el contrario,
Tendríamos una vida espiritual basada en la cordura y la clemencia. Los guías religiosos serían maestros de ética y filosofía, no mediadores entre la humanidad y lo divino. La convicción sería una fuente de discernimiento y unión, no de cisma y contienda. La religión sería una celebración del orden y la belleza del universo, no un sistema de control cimentado en el miedo y la sumisión. Pero el mundo eligió a Abraham sobre Spinoza. Las tres grandes religiones monoteístas que juntas reclaman la lealtad de más de la mitad de la humanidad, todas veneran a Abraham como su padre espiritual. Todas celebran su voluntad de sacrificar a Isaac como el ejemplo cumbre de devoción. Y todas, en diversos grados, mantienen la noción de que la sumisión al designio divino, tal como lo interpretan sus autoridades eclesiásticas, supera toda consideración moral humana. El resultado ha sido milenios de violencia religiosa, de guerras sagradas, de tribunales inquisidores y persecuciones masivas, de terrorismo y acciones antiterroristas. Todo justificado en última instancia por el principio abrahámico. Cuando Dios ordena, debemos acatar sin importar cuán terrible parezca la instrucción. Spinoza visualizó todo esto con una clarividencia profética. Entendió que mientras Abraham continuara siendo el modelo de fe, la humanidad estaría destinada a reiterar sus deslices. Por eso su crítica fue tan vehemente, tan inquebrantable. No estaba simplemente participando en un debate doctrinal abstracto. Estaba tratando de liberar a la humanidad de una de sus concepciones más peligrosas. Y aquí llegamos al núcleo del terror psicológico inherente en la historia de Abraham. No es solamente que Dios supuestamente mandó algo horrendo. Es que el relato nos enseña a ver esta orden espantosa como una muestra de amor. El mensaje tácito es demoledor. Si verdaderamente amas a Dios, estarás dispuesto a hacer lo inimaginable. Tu disposición para transgredir tu propia conciencia se convierte en la unidad de medida de tu devoción. Este es un mecanismo mental que los grupos de culto y los regímenes totalitarios han aprovechado una y otra vez. Exigen acciones que violan la conciencia de sus seguidores, precisamente porque tales actos forjan un lazo psicológico irrompible. Una vez que has ejecutado algo atroz por el líder o la causa, no puedes reconocer que fue un error, sin admitir que eres un monstruo. Así que te persuades de que fue correcto, que fue indispensable, que fue sagrado. Abraham, al haber estado dispuesto a matar a su hijo, no puede admitir que escuchó incorrectamente, que se equivocó, que casi perpetra el crimen más terrible concebible. Debe convencerse de que auténticamente oyó a Dios, que su voluntad de obedecer fue ejemplar, que toda la vivencia fue una prueba divina que superó con éxito. Y así, el trauma se transforma en victoria, la psicosis en santidad, el casi filicidio en el fundamento de 3 credos mundiales. Spinoza nos brinda una salida de este intrincado laberinto psicológico. Su filosofía es, en muchos aspectos, una terapia para la mente religiosa traumatizada. Nos dice, no tienes que estar dispuesto a cometer actos terribles para demostrar tu entrega. No, Dios no te está poniendo a prueba con mandatos incomprensibles. No, tu valía espiritual no se calcula por tu voluntad de suspender tu juicio ético. En cambio, Spinoza nos ofrece una vida espiritual basada en la alegría y la sensatez. Tu mérito espiritual se mide por tu comprensión, tu clemencia, tu aptitud para vivir en sintonía con tu naturaleza racional. Dios no desea tu sumisión ciega. Dios, siendo el orden mismo del universo, quiere, si podemos emplear ese término,
que entiendas, que evoluciones, que prosperes. Esta es una visión profundamente emancipadora, pero también intensamente amenazante para las estructuras de poder religioso ya establecidas. Si las personas no necesitan acatar órdenes incomprensibles, si pueden acceder a lo divino a través de su propia razón, ¿qué necesidad hay de mediadores religiosos? ¿Qué potestad tienen los clérigos, rabinos e imanes si cualquiera puede conocer a Dios directamente mediante el estudio de la naturaleza y el ejercicio de la lógica? ¿No es sorprendente que Spinoza fuera excomulgado, anatematizado, sus escritos prohibidos y quemados? Estaba debilitando los cimientos mismos de la autoridad religiosa. Estaba declarando que el emperador está desnudo, que Abraham no escuchó a Dios, que toda la armazón de la revelación y la obediencia es un engaño peligroso. Pero la verdad tiene una manera de perdurar, incluso cuando es reprimida. Las ideas de Spinoza, aunque oficialmente condenadas, se filtraron en la Ilustración. Ejercieron influencia en pensadores desde Leibniz hasta Einstein, y siguen retando e inspirando a quienes buscan una espiritualidad más sensata y compasiva. Volvamos una vez más a aquel instante en el monte Moriah. Abraham tiene la cuchilla alzada, Isaac está atado en el ara, y en ese momento, según la interpretación tradicional, un mensajero celestial grita: ¡Alto! Pero Spinoza nos incitaría a formular una pregunta diferente. ¿Qué habría pasado si Abraham no se hubiera detenido? ¿Y si hubiera culminado la acción? ¿Seguiríamos rindiéndole homenaje como un héroe de la fe? La respuesta sincera es profundamente perturbadora, porque la lógica del relato sugiere que sí. Si Dios realmente dispuso el sacrificio, entonces consumarlo habría sido la acción suprema de acatamiento. El hecho de que la divinidad lo detuviera en el último instante es casi secundario. El punto esencial es que Abraham estaba dispuesto. La voluntad de matar es lo que se celebra, no el hecho de que no lo hiciera. Esto pone de manifiesto la perversidad esencial en el corazón de esta historia. No es un relato sobre la misericordia de Dios. Es un relato sobre la exaltación de la sumisión absoluta, incluso hasta el punto del homicidio. Es un relato que nos enseña que no hay límites para lo que la divinidad puede requerir, y no hay límites para lo que debemos estar prestos a ejecutar. Spinoza rechaza todo esto de modo categórico. Para él hay límites precisos y razonables para lo que puede ser considerado divino. El asesinato de inocentes jamás puede ser divino. La crueldad nunca puede ser sagrada. La irracionalidad nunca puede ser espiritual. Estos son principios innegociables, verdades que conocemos con tanta certidumbre como sabemos que 2 más 2 son 4. Y aquí alcanzamos uno de los aspectos más transformadores del pensamiento de Spinoza. Él no está únicamente criticando una historia en particular, o incluso una religión específica. Está instituyendo un nuevo estándar para juzgar.